Elios Mendieta, bienvenido a Voces del Callejón. Es un placer tenerte aquí y vamos a resarcir una vieja deuda de una entrevista que no llegó a publicarse hace muchos años y va a ser un placer sacar esta adelante. Bueno, no hay ningún problema porque por lo menos tuvimos ese rato de conversación, ¿no? Que fue muy grato antes de la presentación del libro y repetirlo será genial. Así que muchas gracias y encantado de estar aquí. Eres autor de Paolo Sorrentino, un libro de la colección Cineastas de la editorial Cátedra. Es un libro fantástico en el que abordas la carrera cinematográfica de este grandísimo director, que en mi caso además es mi favorito y que además es un libro muy interesante por la forma en que lo abordas, en el que hay literatura, filosofía, cine. ¿Cuál es tu película favorita ¿De Paolo Sorrentino o en en general? general? Mi película favorita no es de Paolo Sorrentino. Es una pregunta que realizo a los estudiantes, ¿no? Y sé que suponen un esfuerzo para ellos, a los de comunicación audiovisual, hacerle esa pregunta, porque te van a decir varias, pues también he hecho el esfuerzo yo de pensarlo. Tengo una respuesta clara, que es Vals con Basir, una película de animación rodada por un director israelí con una fuerte carga también autocrítica. Él había sido miembro del Sahal, del ejército de Israel, y bueno, no cuento más nada de esa película, es una obra del año 2008 y diría que es mi película favorita, si tuviera que quedarme con uno. ¿Por qué? Pues probablemente porque sabe mezclar muy bien dos cuestiones que a mí también, no solo como docente, sino como investigador, me interesan mucho, ¿no? Que es el cuidado por una parte del contenido, siempre tenerlo en cuenta, y por otra también el planteamiento formal. Y que cuenten una historia de tanta complejidad, con una carga crítica tan potente, y que lo hagan cuidando esos dos aspectos, con un desenlace además sorprendente, por precisamente cómo va jugando de nuevo con lo formal, al final se ha acabado convirtiendo también una película con cierta dureza, pero creo que se trata con mucho cuidado, una temática que ya estamos viendo pues que a día de hoy pues que sigue muy candente, ¿no? En el foco mediático. Creo que es muy interesante y además de disfrutarla como espectador, digamos como crítico, como docente, la trabajamos siempre en clase y creo que funciona muy bien. ¿Y de Sorrentino, cuál es esa película favorita? De Sorrentino, mi película favorita, y sé que en esto no soy popular, es La Juventud, ¿no? Youth, una película de finales del año 2015, es la posterior a La Gran Belleza, y eso hace que muchas veces pues tenga la etiqueta detrás suya de ser una especie de La Gran Belleza o 2.0, sin serlo, ¿no? Es una obra que dialoga, lo defendía en el libro, ¿no? Muchas gracias por las amables palabras. Acaba de salir ahora la tercera edición con la última película del libro. Digo que la ponía en diálogo con La montaña mágica de Thomas Mann, que es la gran novela del tiempo, no solo del siglo XX, sino casi de la historia, por cómo lo trabaja el escritor alemán desde un punto de vista filosófico, literario, y me interesa mucho cómo plantea cuestiones que al final a mí me interesan y al fin, con el paso del tiempo, pues me interpelan, ¿no? La propia memoria, el paso del tiempo, la senectud, la soledad. Además lo hace desde un punto de vista estético apabullante, a mi parecer, y eso hace que sea mi película favorita de Sorrentino. ¿Por qué dices Juventud. que no es una opinión tan popular? Bueno, porque normalmente Pablo Sorrentino, que ya sabes que crea mucha admiración, pero al mismo tiempo también mucho rechazo. Es difícil estar en un término medio con Pablo Sorrentino. Ahí claramente decimos que somos de sus mayores Sí, admiradores y fanáticos. siempre has dicho que es tu director favorito. ¿Qué Exacto, voy a decir yo, no? Que le he dedicado 4 años de mi vida a estudiarlo exactamente. y a trabajarlo. A mí, Pablo Sorrentino me interesa, sigue interesando mucho, no tanto quizás como hace 10 años, pero es cierto que cuando se le pregunta a la gente, sea cinéfilo, sea un espectador normal, te va a decir que es su gran obra, y probablemente lo sea, o su favorita sea La Gran Belleza, o quizás tiren con alguna previa de más de autor, Il Divo, por ejemplo. Se habla mucho también de las series, que son un producto pues muy elaborado y donde precisamente al ser ese formato serial, el juego con el tiempo, al hacer 10 capítulos, si se concibiera casi como una especie de película de 10 horas de duración, pues también podría verse así, ¿no? Y La Juventud, pues es de las que peores críticas tiene. No al nivel de
la que dedicó a Silvio Berlusconi, ¿no? Que Loro, a mí me parece un a mí me peliculón. encanta también, Es efectivamente. fabulosa. No podría decir lo mismo, quizás tengo algo más de lejanía con su último trabajo, ¿Hablas de La Gracia o de Parténope? no, de Parténope, La Gracia todavía no la he No, no has visto. tenido la No, no, ocasión no, no, de... no, 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 todavía no. Sé que se ha estrenado recientemente y que parece que dentro, digamos, de los que suelen enjuiciar a Sorrentino, bien o mal, pero digamos con de un modo juicioso, parece que ha entrado bien. Genial. Me refiero a Parténope, sí que no, yo digamos que de su obra no es de mis favoritas. En resumen, por no seguir haciendo círculos y círculos, la juventud no suele tener buena fama entre cierto tipo de crítico y para mí es una película muy defendible. ¿Y por qué crees que ha tenido esa recepción? Pues yo creo que básicamente porque es la que viene después del gran capolavoro, ¿no? De la gran obra de arte de Sorrentino, que la gran belleza lo es una de las películas que probablemente y con justicia se convierta, ¿no? Eso que Nancy Bertrand hablaba de una película evento, que es una obra que al final acaba reflejando lo que es un estado de ánimo casi social, evidentemente centrado en Italia, pero que puede hacerse mayor incluso a Occidente y lo acaba haciendo además con una ambición desmedida, en el mejor sentido del término, donde la propia película va a dialogar con la filosofía, pero va a dialogar con una literatura que es mucho más amplia. Te va a meter a Proust por una parte, pero luego también te va a ir a, por ejemplo, Niccolò Amaniti, que va a representar todo lo contrario en el contexto italiano contemporáneo. Una obra mayúscula, es una obra con la que Sorrentino, que ya se había dado a conocer entre la cinefilia, ya se da a conocer en el panorama internacional, y claro, llega después una obra como Youth, que yo creo que es una gran obra, y claro, tiene tantas conexiones con la película anterior que se trazan, a mi entender, y sin infravalorar opiniones, ¿no? Pero se trazan, creo, razonamientos y juicios muy sesgados hacia ella, siendo, creo, una de las obras mayores cuando Sorrentino de aquí a 30 años pues decida retirarse, o igual él siempre juega con que se va a retirar antes, ¿no? Bueno, y se vea toda la trayectoria detrás, yo creo que se le dará el papel que merece a una obra como La Juventud, de la que yo soy un firme defensor y un acérrimo admirador también de toda ella, ¿no? Con esas secuencias, con los homenajes que hace a Maradona, homenajes sutiles, ¿no? Como el momento de la pelota de tenis, que es extraordinario, ¿no? Bueno, me parece una obra mayor, sí, sí, sí. Yo creo que no soy un punto de referencia relevante porque no puedo decir que ninguna no me haya gustado, entonces ahí sí que hay un poquito de sentimiento fan, porque también me encanta la Giovinezza Youth, me parece una gran película. Antes has señalado una cosa importante y es que tu libro sobre Sorrentino te ha ocupado 3-4 años de tu vida, de tus estudios. ¿Crees que dedicarle tanto tiempo a un autor, a una obra, a casi cualquier tema, te acaba cansando un poco? Llega un momento en el que parece que ya no puedes sacar tanto de él. Buena pregunta y la respuesta es afirmativa. Yo ahora mismo realmente no me apetece hacer trabajos de sobre Sorrentino. Yo sigo, dada la profesión que tengo, ¿no? Que es la de profesor de universidad, pero también investigador. Tengo que seguir produciendo artículos y mis investigaciones, digamos que no se dirigen hacia Sorrentino de nuevo. Me daría eh, más, bueno, pereza, o digamos, estaría más cansado si supiera que, por ejemplo, tengo que dedicar los siguientes meses de mi vida a seguir investigando Sorrentino. Primero porque ya le he dedicado mucho tiempo, ya no sé qué más decir Y un libro sobre entero. Sorrentino, un libro entero, primero fue la tesis, luego el libro, que está bien. Entonces yo digamos que tengo solo el compromiso, evidentemente conmigo mismo, pero también con la editorial, pues, con la que tengo el contrato de cuando aparezcan películas, renovarlo, sobre todo de cara a la aparición de una posible edición, pues como ha pasado ahora, terminaron las ventas de la segunda, se iba a hacer la tercera y se ha esperado a que se escribiera yo en este caso el texto dedicado a la juventud. Genial. Todo De eso lo hago Parténope, con ¿no? gusto, perdón, sí, de Parténope. Eso lo hago con gusto porque, digamos, eso ya me puede estimular más, ¿no? Dedicar a investigar una cosa de la que no lo había hecho con anterioridad. Pero si ahora tuviera que hacer un proyecto X en el que tuviera que empezar desde otro ángulo a investigar a Sorrentino,
la verdad es que quizás no lo llevaría tan bien como otros temas que sí que ahora investigo o sobre los que trato de formarme de cara a mi trabajo como docente o a mis artículos como investigador o los divulgativos también, vaya. Sí. Hay que señalar que tu libro sobre Sorrentino, que procede de la tesis doctoral, es muy minucioso, con una parte de referencia considerable, una aproximación que a mí me gustó mucho por los distintos puntos de vista por los que lo abordas, y lógicamente tendrás que, que decirme qué es lo que no te gusta de Parténope. Bueno, muchas gracias por las amables palabras y por tu lectura, que además lo recuerdo ya, ¿no? De la otra vez, fue pues muy atenta, claro. Al final eres un apasionado sorrentiniano. No me gustan varias cosas de Parténope. Por ejemplo, no me interesa mucho o no me acabo de creer del todo el bosquejo del personaje femenino. Sorrentino está genial, creo que lo haya hecho, ¿no? Otra cosa es que el cómo, y sobre todo, desde mi opinión, como en este caso, simple, como investigador, ¿no? Simple aficionado al cine, tenga esa opinión distinta. Pero, por ejemplo, nunca había llevado a la práctica la escritura, siempre lo hace acompañado, ¿no? De Humberto Contarello, pero nunca había escrito un personaje femenino protagonista tan potente. Sí que había escrito personajes femeninos con relevancia, muchísimo. Podemos verlo en casi todas las películas y no estoy ni mucho menos de acuerdo en esas críticas que se le han hecho desde el punto de vista muy interesantes también, ¿no? Con los que yo no estoy de acuerdo en alguna parte de los estudios o de la teoría feminista, pero sí que es cierto que ese personaje protagonista central, femenino, no me lo acabo de creer. Igual es también de formación mía como espectador, ¿no? Pero hay cuestiones, yo entiendo, ¿no? La importancia que tiene la belleza en una obra como la de Sorrentino, ¿no? Pero creo que quiere poner sobre la pantalla o quiere denunciar precisamente, cosificar esa mirada hipertrofiada que hay sobre la mujer, sobre todo en otra época, ¿no? Siglo XX, en Nápoles, 1973, imagínate. Y creo que al final esas cosas que quiere poner en evidencia acaba cayendo muchas veces en ella, bajo su mirada como director. Bueno, esa es una opinión que he desarrollado con algunos colegas, muchos no están de acuerdo, otros sí, y eso hace que sea el primer punto, ¿no? Que haya momentos en que no consiga yo conectar con cómo está bosquejado un personaje que me parece muy interesante, las posibilidades que podría tener, sobre todo con su relación con el profesor de arqueología, ¿verdad? El profesor Marota, interpretado como siempre por Silvio Orlando maravillosamente. Ese sería el gran punto. Y luego me gustaría ver más de un Sorrentino, si no diferente, sí que sigue reinventándose. Una de las cosas que más me interesaron, por ejemplo, de Fue la mano de Dios, ¿no? De la película del 2021, es que cayera en una autoficción de una forma directa. Autoficción creo que hay siempre, también lo desarrollo en parte en el libro previamente, siempre va a haber su cine, ¿no? Porque en todos los creadores se notan al final su mano, su yo, pero en Sorrentino va a estar más claro, ¿no? Sobre todo con sus temáticas, las obsesiones, lo musical, lo futbolístico, incluso el personaje de Maradona. Y ahí se adentra en un territorio que cada vez está más de moda también en cuestiones cinematográficas. En Italia lo ha trabajado muy bien de otra manera Moretti, y lo hace muy bien, y me gustaría pues que hubiera seguido reinventándose. Y creo que en Parténope es su particular la gran belleza de Nápoles. Y creo que no se necesita una gran belleza de Nápoles ya en parte por Sorrentino porque ya la tiene. Me invitaron la productora para presentar la película y se generó al final un debate que fue muy interesante porque al final, si retratas Roma, tienes que hacerlo desde esa gran belleza, creo, donde se mezcla la belleza más sublime del mundo, lo más maravilloso, con una belleza que también es de cartón piedra, ¿no? Es decir, vamos a ver todas las cúpulas de Roma, pero al mismo tiempo vamos a ver también los carteles de Martini. Nápoles, parte del encanto va a estar, a mi entender, ¿no? La belleza de la fealdad, ¿no? La grande brutezza, que llaman ellos, la gran fealdad. Y en Nápoles no es tan así, o por lo menos creo que no lo consigue retratar de todo en esta película y sin embargo sí que va a estar en sus anteriores obras sobre Nápoles. Fue la mano de Dios, ¿no?
Vale, nos mete ese plano introductorio con el helicóptero, preciosa la costa, pero luego también la miseria humana va a estar representada sobre todo en él. O su primera obra, su ópera prima del año 2001, El hombre de más, ¿no? Creo que se tradujo en España. Bien, es una película muy, permítaseme, pasoliniana en lo hostil, que es la ciudad retratado como una zona grisácea, casi de fábricas, con muchos toques de las películas de Antonioni, ¿no? El 64, El desierto rojo. No me acaba tampoco, por resumir, perdón, me estoy alargando En mucho, ¿no? absoluto, Pero me encanta. el Nápoles de Sorrentino, si quiere hacer la gran belleza de Sorrentino respecto a Nápoles, no me la creo tampoco en esta última película, ¿no? Estamos pues, debatiendo cosas minuciosas. Eso no quiere decir que esta película de Sorrentino, que la veo eh, debajo por lo menos en cuanto a interés respecto a su producción, no me interese ya más que la mayoría de la del resto de cineastas. Pero como bueno, al final le he dedicado mucho tiempo, digamos, pues puedo sacarle estas críticas más elaboradas que no podría sacarle al trabajo de otro director que desconozca menos o que me haya acercado a su obra como menos aficionado, ¿no? Además, tu obra al final te acredita como el Bueno, mayor especialista sorrentiniano bueno. que pueda existir, ¿no? Al final eres, en ese sentido, el que ha estudiado su obra. Aurora Conde, que también ha pasado por allí Y habló de y habló Sorrentino. de Sorrentino y de Italia, de su infancia en Italia, en Roma, y que admiramos mucho tú y yo, me contó cómo le propusiste hacer la tesis doctoral sobre Sorrentino. Volviendo a ese momento en el que descubriste un autor que probablemente te apasionó, te produjo algo en tu interior, eh, no sé, cercano a una suerte de admiración profunda, incluso enamoramiento en ciertos casos, al menos Sí, sí. yo lo veo así también con Sorrentino, con otros de mis autores o directores que me apasionan. Ese trabajo de alguna manera cuando concluyó hizo que te restara un poco de encanto, digamos, desmenuzar intelectualmente un autor como él, un director como él, hizo que la forma de aproximarte otra vez a su cine fuese quizá más analítica y menos intuitiva o emocional. Creo que no. Creo que mi primer acercamiento a Sorrentino desde el punto de vista de la investigación es un acercamiento como lo han sido casi los 4 y 5 años posteriores hasta terminar la tesis y luego terminar también el libro. Ha tenido mucho, mucho de emocional todavía. Al final, comentándolo con Aurora, ese primer acercamiento cuando ella acepta dirigir el TFM y luego la tesis, es lo que un poco me cambia a mí la vida para bien. Entonces tengo también asociado todas esas decisiones vitales, ¿no? Pues el hecho de hacer una tesis doctoral, el hecho de dejar el periodismo, no abandonarlo, pero sí dejarlo, pues la práctica diaria del periodismo más aparte y convertirme en un colaborador e intentar sobre todo la vía académica. Todo eso está ahí por, evidentemente, un primer trabajo que puede ser sobre Sorrentino, puede ser X, y por la figura de Aurora que me anima a continuarlo y hacerlo. Cuando digamos que se puede romper, sería injusto decirlo así, ¿no? Pero más el encanto hacia trabajar lo sorrentiniano es más contemporáneamente también un poco por la necesidad pues, de trabajar otro tipo de autores, por cuestiones también pragmáticas, ¿no? Del departamento en el que estoy ahora, por seguir poniendo en diálogo el cine y la literatura con otras disciplinas, pero desde otro ángulo, por saber pues, que probablemente ya haya dicho mucho sobre Sorrentino y ya las cosas nuevas que vaya a decir, pues quizás no sean tan inspiradoras como por ejemplo las que dije en un primer momento, cuando le tenía que dedicar casi sí o sí pues todo el tiempo de trabajo de la tesis. Se puede ser que se enfríe un poco ese acercamiento entusiasta si tuviera que volver a trabajar con él, pero el interés sigue ahí y se debe a esa primera conversación que tuve con Aurora que fue tan interesante y por la que siempre le estaré agradecido a ella, sobre todo, ¿no? Tú estudiaste periodismo en Ujú. la misma facultad que yo Eso es, lo hablamos, sí. y, es un periodista que al final se ha dedicado principalmente al estudio literario y quería saber por qué dejaste la trinchera de la actualidad por la de la academia. Bueno, cuando yo termino la carrera, ya
han pasado ya muchos años, ya no engaño a nadie con esta barba sin cerrar, pero en su día parecía más joven, pero ya han pasado 13 años desde que termino la carrera, ¿no? Y es cierto que en los primeros estuve trabajando, yo soy de Cazorla, de Jaén, estuve trabajando en el diario Jaén, y es cierto que yo consideraba que necesitaba afrontar nuevos retos. Y quizá había también un cierto hartazgo, no con la profesión, pero sí con las condiciones en que se desarrollaba esa profesión. Entonces lo que hago es venirme a Madrid con el objetivo de seguir formándome. Sí que es cierto que yo creo que en clave cinematográfica tenía un conocimiento mayor del que podía tener por entonces en clave literaria. Yo escribía sobre, en el diario Jaén trabajaba en la sección de cultura y de deporte, ¿no? Entonces yo quería hacer algo que digamos, me especializase más en el ámbito teórico literario, desde lo formal, ¿no? Teoría de la literatura, literatura comparada, y ahí es donde entran en juego los estudios literarios. El máster de estudios literarios, que es donde conozco a Aurora, y luego hago también el doctorado en el mismo programa, del mismo nombre, ¿no? Un programa del doctorado en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí es cuando descubro que en el caso de salir bien las cosas, según las pueda yo proyectar en el futuro, ¿no? Que esa es una de las cosas que nos enseña Sorrentino, que normalmente las cosas que proyectamos van a fracasar y que la vida nos lleva a otros territorios, y que si eso lo conseguimos, digamos, interiorizar, nos va a ir mucho mejor la vida que si seguimos con esa memoria herida, ¿verdad? Durante años y años. Pero bueno, yo me proyecto que, digamos, como si todo va bien, como profesor de universidad y como investigador, pues puede ser un trabajo que me vuelva otra vez a estimular aquello que ya el periodismo no lo hacía. Pero yo siempre he sido un enamorado, esto lo hablaba con Agustín Rivera, otro de tus invitados, ¿no? Siempre he sido también un enamorado de la profesión, del periodismo, de lo que supone escribir, ¿no? De la actualidad, de la realidad. Siempre me acerco mucho más, por ejemplo, a la literatura desde la no ficción que de la ficción. Bueno, entonces esto me permitía también no abandonar la profesión. Yo sigo siendo, pues, por ejemplo, colaboro en El Confidencial, colaboro en Letras Libres, en Cuadernos Hispanoamericanos, he empezado ahora una colaboración también. Pues es una forma de acercarme al periodismo de una manera honesta conmigo mismo y también muy cómoda, ¿no? Al final estoy produciendo algo en lo que realmente puedo ser más o menos especialista o estoy formado en ello. Al mismo tiempo me supone, pues, un plus económico a mi sueldo, y al mismo tiempo me permite compatibilizarlo con mi profesión actual, ¿no? Que es la docencia e investigación universitaria. Así que ese es un poco el momento, digamos, ese es el conjunto de decisiones que hacen que, sin, por supuesto, hacer del periodismo un cadáver, pues digamos que haya un poco que reinventarse y que tratar de acercarnos a otras vías que puedan hacer que, pues, que la vida pueda seguir siendo estimulante y que me parezcan, pues, correctas para desarrollar, y la verdad es que en ese sentido estoy muy contento, por ahora, por lo menos. ¿Tiene futuro el periodismo? Sí que lo tiene, el periodismo tiene mucho futuro. Lo que pasa es que el periodismo tiene que reinventarse por mil y un sitios, ¿no? Porque al periodismo se le golpea constantemente, y el periodismo, pues, va sanando con infinitas heridas, se van quedando esas cicatrices, y sobre todo lo que tiene que hacer el periodismo es entender por dónde van los discursos contemporáneos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en las propias facultades de ciencias de la información donde yo trabajo tenemos que también ponernos las pilas, ¿no? Pues, no lo sé, ver cómo, por ejemplo, herramientas que nos pueden ser de utilidad, como la inteligencia artificial, cómo la incorporamos a nuestro día a día sin que eso acabe siendo otro ataque mortal al corazón de un periodismo que cada vez está más diezmado. Pero el periodismo tiene mucho futuro, porque a los que nos encanta, ¿no? Esta profesión, siempre nos vamos a acercar a él, aunque sea para leer no lo sé, la columna de opinión de Daniel Gascón o de Arias Maldonado, para leer el reportaje que ha escrito Ignacio Peiró, que ha escrito Agustín Rivera ahora, ¿no? Que comentábamos anteriormente, precisamente con los dos protagonistas. Eso también es periodismo, un periodismo que tiene que reinventarse, y sobre todo los que nos gusta esa profesión, acercarnos, bueno, de una manera honesta y no abandonarlo, no dejarlo en la estacada, porque tú lo sabes, tú lo estás haciendo aquí ahora, ¿no? Es una profesión muy, muy bonita el periodismo.
esto no sé, esto todavía no es profesión, pero es una forma de reinventarlo desde luego y al menos en la forma en que considero que debería ser desde mis valores y mis gustos. Es decir, te digo Evidentemente, que ¿eh? no es una profesión, pero al menos aquí puedo decir que en esta hambre mando yo como... Bueno, ¿y a quién le estás haciendo tu daño, no? Con esto, por ejemplo. Ah, no, por Evidentemente lo estás supuesto. haciendo genial, claro. Al final Bueno, genial, te lo agradezco, pero es el ánimo, al menos el espíritu de este le programa, así pones que entusiasmo, ¿no? Que es una de las cosas que creo que el periodismo sin, necesita sin lugar a mucho. dudas. Pero ¿no crees que es un cadáver un poco pobre? Para empezar, es una profesión por lo general precaria. Y por desgracia no tengo, no sé si ojalá los tuviera, ¿no? Porque lo aplicaría conmigo mismo. No tengo las herramientas ni la idea siquiera para hacer que el periodismo deje de ser una profesión precaria. Lo lleva siendo mucho tiempo y lo digital, pues por ejemplo, que fue una ventana de oportunidades, ¿no? Para que los medios de comunicación, pues dieran ese salto y se reinventaran, pues bueno, cuando ha faltado la publicidad, todos esos elementos paratextuales que son importantes en la profesión, cuando falta la publicidad, cuando vienen mal dadas económicamente, pues el periodismo va a ser uno de esas primeras cosas que caen, ¿no? Así que creo que en este caso no va a ser un pleonasmo decir profesión pobre en clave periodística porque la precarización es, bueno, es el día a día, ¿no? Vivir del periodismo, vivir cómodo y económicamente bien, pues el periodismo en el sentido tradicional del término creo que es hoy en día muy complicado, complicado. ¿Y las humanidades tienen futuro? Yo creo que también, pero un poco volvemos a lo mismo. Haríamos mal, ¿no? Y aquí te contestaría también un poco más como, pues, perteneciente a un departamento de humanidades, ¿no? Aunque no de las clases de filología y las de ciencias de la información. Las humanidades tienen que constantemente reinventarse. Las humanidades son necesarias, lo llevan siendo desde hace 24 o 25 siglos, ¿no? No hace falta apelar a los griegos, vamos a hablar hoy en día de los autores y de todo lo que nos pueden ofrecer un libro, una película o cualquier texto de cualquier disciplina, pero no puede estancarse, acercarnos a una obra de algún autor o autora contemporáneo con las herramientas con que lo hacían los grandes eruditos de la mitad del siglo XX o desde un punto de vista puramente filológico, pues igual ya tenga menos sentido, ¿no? Incluso en las propias facultades de filología, está bien que se pongan en diálogo la literatura pues, con otras disciplinas que entran en contacto, ahí está la transmedialidad, está la importancia de lo que, por ejemplo, autores como pues, Domingo Sánchez Mesa han hablado, ¿no? De la literatura en expansión. Todo eso creo que le va a hacer bastante bien al propio ámbito de las humanidades. Y desde las facultades deberíamos de darnos cuenta y sobre todo pues ser lo más honestos y con nuestro producto, también como hacen los creadores, y hay que seguir confiando en ella. No sé si es un cadáver más pobre todavía que el periodismo, ¿no? Por momentos sí, sí lo puede ser, pero hay que seguir confiando y animando y poniendo, digamos, la fuerza hacia lo que nos gusta y nos interesa, porque si no, al final nos convertimos en cibor y no tiene ningún interés esta vida sin periodismo y sin las humanidades, y sin el cine, y sin Sorrentino. Por supuesto. ¿Te preocupa la inteligencia artificial? No, no me preocupa. Como tantas otras cuestiones a lo largo de las últimas décadas, consiste en saber que con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas maldades, pero también se pueden aprovechar los beneficios, ¿no? Y bueno, pues como ante todo, pues valorarlo con espíritu crítico, tratar siempre de tener la máxima formación posible, ¿no? Y bueno, intentar en la medida de lo posible, cada uno desde su ámbito y desde su sector, intentar que esas maldades que puedan llegar sean las menores posibles y sobre todo darle un uso lo más ético, correcto, a las herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? Me puede preocupar que un alumno X me haga un trabajo entero TFM, ¿no? Que nos pasó, lo pillamos cuando estaba todavía yo en la Universidad de Granada,
un trabajo entero con inteligencia artificial, ¿nos la puede colar? Sí. Pero digamos que si nosotros, como profesionales, tenemos las herramientas para conocer que ese lenguaje que nos llega no es el propio del alumno, tenemos la formación para saber cómo detectarlo, pues al final nos estamos enfrentando con garantía y podemos usar, no tenemos por qué censurar esa entrada de la inteligencia artificial en la aula, por ejemplo, pero podemos utilizarla pues, para corregir textos, para buscar informaciones que no sean necesarias, para tantos fines positivos que vengan a ayudar y a alimentar ese debate de una manera interesante, que hay que ver la entrada de la inteligencia artificial de una forma no necesariamente positiva. No se trata, creo, casi ni de, citando Humberto Eco, ¿no? Ni de apocalíptico ni de integrado. O más bien, si acaso, tirando más hacia lo integrado, en el sentido, vale, que entre, pero con cautela, como, un poco como con todo, ¿no? El espíritu crítico. Está bien que la gente que se enfrenta a la inteligencia artificial vaya teniendo la formación y sepa qué se puede esperar de ella. Bueno, pues ahí también yo creo que cada uno de nosotros tiene que dar un paso adelante y preocuparse por saber con qué se está enfrentando, ¿no? Quitar esos miedos, ver qué hay detrás de esa inteligencia artificial, qué es lo que se nos ofrece, cómo puede ayudarme a mí, en este caso como docente, en qué te puede ayudar a ti, en trabajo como periodista, qué puede ofrecer la inteligencia artificial, sin miedo, con cautela, pero ya está. No, prohibirla incluso en el ámbito de la aula y ya está, creo que no tiene ningún sentido porque evidentemente pues va a ir entrando y cada vez va a tener más protagonismo en nuestro día a día, ¿no? ¿Tú toleras su uso en tus clases? Yo tolero su uso en mis clases, lo que pasa es que también hay que pensar con qué tipo de alumnado, ¿no? Nos enfrentamos. Yo ahora, mi forma de evaluar, desde que tuve, no fueron exactamente problemas, ¿no? Pero cuando vi que mayoritariamente los TFM nos llegaban con más inteligencia artificial de la esperable, decidí que lo que iba a hacer, y lo llevo haciendo 1 año y medio, iba a evaluar tanto en evaluación continua. Evaluación final es fácil, un examen escrito y ya está. La evaluación continua la hago con trabajos escritos en clase y que tienen que hacerse en clase, en este caso sin ordenador. Pero para los análisis de prácticas, ahora tenemos que ver, por ejemplo, a las 6 tenemos un corto que tenemos que analizar, pueden usarlo, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van a tener que defenderme eso, oral, una vía oral. Si por lo menos les ha servido para llegar a una conclusión y luego saben desarrollarla, bienvenido sea. ¿El yo es una ficción? Claro, que el yo es una ficción, indudablemente. Y no hace falta aquí que pongamos bueno, a rastrear o a profundizar en estos géneros estéticas que tanto me interesan a mí trabajar, como por ejemplo, la autoficción, ¿no? Pero el yo va a ser siempre una ficción en el sentido de que cuando nosotros estamos produciendo, realizando un texto de cualquier característica, incluso si me permite, igual en esto no estás tan de acuerdo conmigo, ¿no? En el periodismo hay un mínimo componente de subjetividad, ¿no? ¿Por qué crees que no voy a estar de acuerdo contigo? No lo sé, porque es verdad que no suele ser lo que muchas veces cuando han aparecido estos debates, pues siempre se tiende a realizar una separación más clara entre lo que es literatura y periodismo. Hay que hacerlo, evidentemente. Se nos dice que uno va a tender hacia la objetividad y el otro hacia la subjetividad, totalmente de acuerdo, pero la clave está en tender a, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en clave literaria de géneros de no ficción, no quiere decir, pese a que el nombre indica ello, que no hay ficción. Es imposible que no haya ficción porque si ya centrada, que era lo que me preguntaba el yo, hay un componente de subjetividad, de cómo yo estoy viendo y plasmando luego ese mundo que se va a colar entre las páginas del texto. De alguna manera u otra, pues igual que ocurre en las páginas de Sorrentino sin ningún tipo de cortapisa y de disimulo por parte del director partenopeo, ¿no? Pero cuando hablamos de no ficción, la ficción es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la subjetividad da lugar a la imaginación. Primero a la interpretación. Tú ya estás interpretando. La interpretación da lugar a la imaginación. Porque tú tienes una formación, citando aquí la biblioteca de Eco, ¿no? Todo lo que hay detrás ya de tu formación, de una forma involuntaria,
las incluyes en tus juicios y razonamientos. Y por ende, si entra la interpretación, la imaginación, la subjetividad, bueno, vale, lo podemos distanciar todo lo que queramos desde un punto de vista teórico de la ficción. Pero si yo estoy haciendo una interpretación de los hechos, al final estoy ficcionalizando, de alguna manera, porque no es una verdad unívoca. Nos lo decían en las facultades, ¿no? La objetividad no existe y no puedo estar más de acuerdo, y sobre todo cuando me enfrento a ese tipo de textos híbridos, ¿no? Donde maridan, de alguna manera, literatura y periodismo. Vale, podemos ponernos incluso más teóricos, como yo me pongo con los alumnos. La no ficción, vamos a partir de que son hechos, no ficción, que son verídicos. Pero si nosotros, como hacen los principales autores, por ejemplo, de no ficción más conocidos en España, Pienso un Cerca, si yo estoy haciendo, Javier Cerca, Soldado de Salamina, un viaje al pasado para ver qué pasó en la Guerra Civil, si yo no tengo, por ejemplo, esos documentos históricos, si yo estoy haciendo ese viaje, es un viaje muy subjetivo también. Un viaje físico, si se quiere, pero sobre todo va a ser psíquico. Y tengo una serie de lecturas, tengo una serie de cuestiones que hacen que al final, cuando haga esa interpretación, se ficcionalice de alguna manera. Porque lo que piensa Santiago Molina sobre esto cuando lee un libro es muy distinto a lo que pueda pensar otra persona. Entonces, si nos ponemos puristas, teóricos, vale, sí. Llamémosle no ficción a aquello que es puramente no ficción y que lo que se nos cuenta es verdad. Pero ahora, como críticos, si cogemos ese texto, vamos a saber que de alguna manera u otra va a tener interpretación, va a tener imaginación, que queremos seguir separándolo y no llamarlo ficción. Vale, bien, ok, te lo compro si quieres. Pero para mí, sobre todo más cuando entra el yo en el relato, que es algo que nos interpela. El yo cuando entra sobre todo en clave literaria, en clave cinematográfica, es porque ese asunto nos interpela de forma inequívoca. Yo que soy autor y narrador me estoy convirtiendo en protagonista de lo que estoy contando. ¿Cómo va a estar sesgado esa interpretación a la que yo llego? Y evidentemente mi papel como lector, ¿no? La recepción, al final también va a estar sesgada por toda la cantidad previa de información que tenga, por mi aproximación ideológica, por tantos pareceres que al final, volviendo a lo mismo, esa máxima en la que creo tanto de que la objetividad no existe, hace que al final la ficción sea necesaria, ¿no? Hablaba también de ello en una novela de no ficción como es El dolor de los demás, de Miguel Ángel Rodríguez, que además de escritor, de gran escritor, es pues, profesor universitario de la Universidad de Murcia, de arte. Le escribió El dolor de los demás, que era sobre un hecho traumático que ocurrió en la Nochebuena de 1995, cuando el que era su mejor amigo asesina a su hermana, ¿no? El proceso, 20 años después, de reconstruir lo que ocurrió 2 décadas atrás, es casi ya una ficción, porque ocurren infinitos elementos que son incontrolables. Porque para empezar, la memoria, si se me permite, es casi también una ficción. Porque nuestros recuerdos, ¿no? Y ya no vamos a meternos aquí en psicoanálisis, en duelo, en trauma, pero lo que recordamos muchas veces igual ni siquiera pasó en la realidad. Entonces, ¿cómo lo separamos eso? Desde un punto de vista terminológico podemos hacer claramente la distinción entre lo que aspira a la memoria y lo que aspira a la historia. Pero a la hora de confrontarnos, por ejemplo, a un texto creativo, ¿no? Es absolutamente imposible. Por eso cuando entra incluso el yo es ficción, a tope, el yo es ficción. Así lo creo. ¿Cuál es la ficción de Elion Mendieta? No lo sé. La ficción de Leon Mendieta. No tengo ni idea cuál puede ser mi ficción. Al final, mi propia vida en sí sería el material de la ficción. Lo que pasa es que, evidentemente, por suerte, a mí la vida creo que me trata muy bien y sería una ficción que no interesaría a nadie, ¿no? Pero realmente las ficciones que más me interesan de los demás, muchas veces mis escritores favoritos, Semprún, por ejemplo, al final lo que hacía era eso, ficcionalizar su propia experiencia. Puedes ficcionalizar hasta tu tiempo como superviviente del campo de concentración nazi de Buchenwald y no pasa nada, y no estar banalizando el relato, ¿no? Entonces, mi ficción, ¿cuál es mi ficción? No lo sé, no lo sé, interesante, pensaré en ello. Si llega a una conclusión, organizamos otra, Con mucho entrevista. gusto. Si dices que no existe la objetividad, ¿crees que existe la verdad? Bueno, pues eso sería otro debate larguísimo. La verdad
La verdad debería existir, ¿no? Por lo menos debería existir según con qué disciplina te confrontes, ¿no? Y sobre todo en una época a nivel internacional donde, pues, yo qué sé, a escala política sea tan difícil de conquistar y, ¿no? Me interesa mucho, por ejemplo, en mis clases o investigaciones, conceptos como la posverdad, ¿no? Como al final son las emociones lo que hablan y no importa que lo que se diga sea cierto o no. La verdad probablemente no exista, porque de una manera simple y nietzscheana, pues van a existir tantas verdades y más hoy en día, pues como puntos de vista. Entonces, alguien que te defiende tan, como he hecho antes, de una forma casi como un hooligan, el concepto de ficción, pues irremediablemente te diga que una verdad unívoca y absoluta, pues no existe como tal, ¿no? Lo que pasa es que tengo también esa concepción romántica de la vida, de las cosas que realmente son de gran seriedad, ojalá triunfara más, la verdad. Lo que creo que está en crisis desde hace mucho tiempo, la verdad, y que el panorama mediático actual no ayuda a que digamos, se curen ciertas cicatrices profundas que tiene la verdad. Así que te diría que cuando me alejo de lo artístico, de lo cultural, puedo creer más en la verdad. Cuando descubro y me gusta hacerlo, ¿no? O cuando me zambullo totalmente en la vida desde el ámbito de la humanidad e incluso desde las ciencias sociales, veo que la verdad como tal no existe y porque es casi imposible que haya una verdad única y unívoca sobre cualquier temática, ¿no? Creo que eso es interesante también, pero bueno. Y si no existen, ¿cuál es la autoridad que habrían de tener un periodista o un profesor? Bueno, el periodista tiene que trabajar, no sé si tanto tiene que trabajar para empezar con algo que puede ser una aporía. El periodista tiene que dirigirse hacia la realidad, tiene que dirigirse hacia la verdad y tiene que dirigirse hacia algo que hemos dicho antes, he dicho, ¿no? Que no existía, que es la objetividad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, digamos que me sirve muy bien como excusa o como valor que abrazar. Eso que trato de enseñarle también, que hablo mucho con mis colegas o que trato de enseñar a los alumnos, ¿no? De la necesidad de que sea cual sea la disciplina, literatura, periodismo, publicidad, estoy dando muchas clases de publicidad, el propio cine, que no haya una sola mirada sobre los hechos y que me valga, que sea perfectamente válido lo que tú me estás diciendo, ¿no? En el más puro sentido y más simple de la obra abierta de Eco. Tú argumentamelo bien. Sé honesto con lo que tú estás pensando. Igual esa no es la verdad o está más lejos de lo que un ser humano más tradicional conocería como la verdad en este término, ¿no? Estamos dejando aquí fuera, pues, por ejemplo, esa mesa es blanca, esas cosas quizás no nos interesan, entiendo que no van por ahí tus preguntas, ¿no? Así que, en ese sentido, el periodista, sobre todo, más que atender hacia la verdad, que era tu pregunta, creo, tiene que tender hacia la honestidad. Tiene que tender consigo mismo hacia la honestidad y sobre todo para con los demás. A ser ¿no? Eso que nos decían del cuarto poder, el periodismo tiene que ser así, pero como tenemos ya experiencia un poco en esto, pues sabemos que muchas de esas frases son manidas, A mí me sale un ¿verdad? poco risa de malvado, ¿no? Te ha salido de malvado y con razón. Porque claro, cuando me pongo en plan docente, primero espero que no escuchen este audio el alumnado, ¿no? Porque muchas veces no me lo creo ni yo. Realmente, consejo, quizás no sea nadie, pero bueno, como docente, si tengo que aconsejar el periodismo, hacerlo con honestidad, con las herramientas propias que tenga cada uno, ¿no? Y no tratando, pues, de descubrir un Watergate, porque esas cosas, pues, tanto por medios como por todo va a ser imposible. Y si nos ponemos ya más filosóficos, casi desde lo ontológico, pues si decimos que la ficción y la realidad no existe como tal, pues imagínate cómo pedirle a alguien que se acerque a eso cuando ni yo mismo creo en ello, ¿no? ¿Qué buscas en el cine? Bueno, hoy en día busco
algo más de lo que he buscado siempre. El cine, cuando, cuando he ido siempre a ver una película, ya sea históricamente en la sala o en casa, muchas veces buscaba, en primer lugar, que me entretenimiento, eso no hay que negarlo, pero también que me dejase una reflexión sobre algo, que me retratase un tema que me interesara. Hoy en día, ante la creencia de que casi está todo hecho, pues busco en una película que me diga algo más. Y si aspira a ello y no lo consigue, eso va a hacer que se me genere una especie de rechazo como espectador, que muchas veces es injusto, ¿no? Y que antes no me pasaba con cierto tipo de cine. Y ahora me estoy convirtiendo en un espectador que, por una parte, puedo ser muy poco crítico con lo que veo si me divierte. Cualquier blockbuster que se me venda así, de pasa un buen rato en el cine y diviértete. Eso antes, el Helios Mendieta de hace 10 años hubiera dicho, no voy a perder el tiempo en esto, quizá un poco elitista, tonto, lo que sea. Y ahora lo abrazo con mucha más honestidad que cuando trato de ver una película georgiana del siglo, tiene que ser el siglo XX o XXI, porque el cine no existía antes, georgiana, lo que sea, estadounidense, que me trata de vender otra cosa y que no acabo de conectar con ella, al final acabo con la sensación de, vaya 2 horas, podría haber estado haciendo otra cosa. O sea que mi perspectiva como espectador, una pregunta interesante, está cambiando, ¿no? Puedo ser más, puedo ser más crítico, pero al mismo tiempo quiero ya en algún momento también relajarme y decir, mi trabajo es este, no tengo que escribir ahora sobre esta película, ni la voy a necesitar para nada, pero que estos dinosaurios que están aquí moviéndose me entretengan es algo maravilloso. O sea que me acerco por una parte con espíritu crítico, pero con otra, si, si me quedo tranquilo y si no pienso en nada más que en divertirme, es una experiencia con la que estoy volviendo a reconectar con el cine. Que es verdad que después de la pandemia dejé de ir con asiduidad a la sala. Luego también cuando me mudé a Granada, que Granada tiene un grave problema con el cine, ¿no? No hay cine de películas de autor que me puedan gustar más o menos, pero tampoco hay películas en versión original. Entonces estoy volviendo a reconectar así, ya no tanto como crítico o como investigador de esas potenciales películas, de esos textos fílmicos, sino como alguien que va al cine a lo que históricamente va la gente al cine, ¿no? Que es entretenerse. Creo que hay que saber apreciar una película de Bélatar o de Sorrentino y también pasárselo bien con Arma Letal o Muy de Super acuerdo, Detective en Hollywood, ¿no? totalmente. No se excluyen. Sí, sí, O Los totalmente. Vengadores incluso. O Los Vengadores Claro, o lo que sea, o Aquaman, yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurra, sí, sí. ¿Y cuáles forman parte de tu historia sentimental? Muchísimas películas forman parte de mi, en general, ¿no? Me preguntan Sí, sí. de mi historia sentimental. Vale Pues decir que cuando eras pequeño que vieras, pues eso, Arma Letal o Parque Jurásico, bueno, por ejemplo, tiene otra categoría, pero bueno, las que te hayan sí, sí, sí. conmovido Sí, sí, pues desde entonces hasta hoy. hay muchos momentos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con especial interés la época precisamente en Málaga de la facultad. Quizás hasta entonces había sido un mero espectador de cine y a partir de ahí doy un paso más y me convierto en lo que sería un cinéfilo. Recuerdo, por ejemplo, descubrir con mucho interés la obra de los hermanos Cohen, ¿no? Empezar a devorar todas sus películas desde El Gran Lebowski hasta la que sale en aquellos años, El último judío. Por supuesto, con Sorrentino la cosa va un paso más adelante, porque ya el cine, digamos, que se puede convertir también en un futurible, material de trabajo, se formarían Sorrentino y el descubrimiento de su obra, una cuestión muy importante. Ver en el cine películas que luego he tratado de volver a ver y que no es lo mismo que en ese primer impacto cuando la ves. Recuerdo haber disfrutado mucho en Málaga de Artis en el cine, haber ido a verla un par de ocasiones, ya solo. Cold War, 2018, de Pawlikowski, es una obra que también me sitúa mucho en el interés y en el estudio por todo lo que conlleva el espacio postsoviético, ¿no? Después de, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas películas que por razones
seguro menores, pero mayores para mí, acaban formando parte de mi educación sentimental. Pienso, por ejemplo, también en Cinema Paradiso, ¿no? Cuando la ves Peliculón. por primera vez, claro, al final no puedo pecar de, de mi amor por Italia, ¿no? Esa italofilia que compartimos, Antonioni, Moretti. Hay muchas películas con las que podría volver a emocionarme, ¿no? Cuando me acerco a ellas y puedo estar hablando minutos y minutos porque, claro, cada de ellas también te llevan, ¿verdad?, a un momento significativo de la vida y sobre todo te despiertan una emoción con ellas que muchas veces es realmente profunda, claro, pero para el yo, volviendo otra vez a Claro. lo mismo, son profundas para el yo, ¿no? Seguro que, Esas son las que me interesan. claro, claro, las que te interesan a ti, pero claro, me refiero que al final va a ser la razón, tristemente, ¿no?, por lo que yo pueda conectar en un momento dado con una película, por la razón más banal, ¿verdad? Pero forma parte de mi educación sentimental. Ahí bueno, ocurrirá un poco lo mismo, ¿no?, contigo. Cuando viste Absolutamente. esa película, la primera película que viste con tu pareja, la primera vez que fuiste al cine 2 veces a ver una obra cinematográfica, la película que Me te pasó cambió la vida. con Parténope, fuimos una semana y a la siguiente estamos Ahí volviendo a ir estaba ahí otra vez, ¿no? por la impresión que nos causó. Por ejemplo, aquí en Madrid vemos muchas reposiciones. De lo mejor que he visto nunca ha sido ver El bueno, el feo y el malo en una sala de cine. Eso tiene que ser una experiencia. Y lo es. Y además fue muy curioso porque había mucha gente joven que no había visto la película. Además, había una breve presentación de este chico que se llama Alejandro, que tiene un canal de cine en YouTube. Ujú. No recuerdo cómo se llama. Y estaban todos a uno como quien va a ver un partido de fútbol y todo el mundo A del mismo tope, ¿no? equipo. Todo el mundo con las palomitas y pasándoselo súper bien. Y fue una experiencia Qué bien. que parece alucinante para una película que es del 66, 67, si no me equivoco. Son Y cosas que te deja el cine, ¿verdad? sí, También y por que supuesto. hacen que sea O una también, por ejemplo, disciplina tan interesante. me apasiona tanto Sorrentino como muchas comedias tontorronas que pueden ir. Bueno, tontorrona no iba a decir Groucho, Groucho más no es tontorrón, No, no, Groucho Marx no es tontorrón. pero no sé, yo digo, Super Detective en Hollywood, que sí es tontorrona, como con Groucho Marx Bueno, o. Resacón en Las Vegas, por ejemplo, En su la uno momento, que es extraordinaria, en no su sé. momento me pareció divertidísima y la vi en el cine y no se excluye luego con esa faceta más. No, si quieres, no, Sorrentino, voy a ver 2 veces el Parténope porque no ha apreciado este detalle y tal. Y no se excluyen ni entran en conflicto, ¿no? Como ese falso debate, ¿no? Si te gusta las humanidades, no te puede gustar Claro, el fútbol claro, y estar gritando cuando fallan el penalti, ¿no? es un falso debate porque muchas de las mejores plumas, por ejemplo, que han escrito y que sus textos sobre cine o sobre literatura los tenemos con nosotros interiorizados, también han escrito sobre fútbol, ¿no? O Por sobre supuesto, cualquier otra arte. No lo sé. Ese sí que es un debate vacío, absolutamente absolutamente. vacío, la verdad. Sí, lo de ¿no? Hacer claramente movimientos en que si te gusta una cosa no te puede gustar otra. Bueno, yo como madridista acérrimo que soy, pues Por supuesto. Y habrás gritado en alguna semifinal cuando todo parecía perdido y al día siguiente tendrías que estudiar algún ensayo sesudo. claro que sí, lo seguiremos haciendo así. Por supuesto. Elios, vamos a ir terminando y te voy a hacer un par de preguntas breves, aunque comprometidas. Adiós. Una película que te haya hecho llorar. Pues por ejemplo, Cold War de Pavel Pawlikowski, que la citaba con anterioridad. Es una película que me ha hecho llorar. El final de Cinema Paradiso. Bueno, me has dicho una y te he dicho dos. Con esa sería suficiente. Una película que sea ese placer culpable, que pueda ser tontorrón, inesperado, de superhéroes y que no te. Que Está- te sorprenda, que te guste. Sería injusto, ¿no? Porque no diría yo que de buena primera Resacón en Las Vegas uno vaya a ser una película que me guste tanto como me gusta, ¿no? Pero este verano que por suerte he podido estar allí en Las Vegas, me veía hablando con mi pareja y diciéndole, mira, ahí es donde se rueda esa escena que está colgando del balcón. Y
No pusiste nada en práctica, ¿no? Para No, emular. no, ojalá. No. Yo me hubiera caído seguro. Y por último, es una pregunta que hacemos. Bueno, antes, ¿cuál fue la primera película que viste que te impresionó en el cine? La experiencia del cine. La primera película que me impresionó en el cine. Te podría decir, bueno, seguramente que hay alguna anterior, ¿no? Trataría de pensar. La de Darty me impresionó tanto que sé que es la primera película que fui como 2 veces. Es decir, ya he visto esta película, pero da igual, tengo que volver a ir a verla y antes de que la quiten, ¿no? Que fue una película que estuvo mucho tiempo en cartelera y eso no fue el problema. Me generó gran impacto. Ahí quizás todavía sería ya quizás cinéfilo, pero era ya un espectador. Ver en el cine de Málaga en ese primer año, quizás fue la primera película que fui allí a ver, Siete Almas, que es una película que luego he visto con el paso del tiempo y me parece flojísima, ¿no? Pero me generó gran impacto ver esa película en el cine y lo que ocurría, la experiencia de la gran pantalla. Bueno, si tirara no a la infancia y a la adolescencia, pues recuerdo de ir con mis padres y con mis tíos, ¿no? A los cines de Úbeda a ver ese estreno navideño de Harry Potter de cada año, que generaba evidentemente el impacto ahí como un mero espectador, ¿no? De ante lo que te encuentras con la linterna mágica, ¿no? En una sala de cine. Pero bueno, eso es algo que espero no perder, ¿no? Las ganas de poder ir a una película y saber que dentro de esa sala de cine por lo menos voy a pasar 1 hora y media, un par de horas, o lo que dure la película, disfrutándome y voy a poder un poco olvidarme del resto de cosas que ocurren. Hemos hablado mucho de cine, pero los libros siempre están presentes en este programa, en Voces del Callejón. Y la última va a ser que nos digas cuáles son tus 2, 3 libros más importantes Ujú. de tu vida. Vale, Tanto como lector como los que te vengan ahora mismo. vale, pues te voy a decir 2, 3 nada más, ¿no? Sí. Vale, pues Porque tienes que irte a clase, pero si no seguiríamos tengo que irme a clase, sí, no sé qué media hora es, hora. pero pues te voy a decir, por ejemplo, de buena primera, eh, La escritura o la vida, de Jorge Semprún, su gran libro de memorias de 1994, ¿no? Es para mí un descubrimiento de cómo contar precisamente ese yo, las memorias, ficcionalizándolas, y de un tema que también me había interesado mucho, es cierto, como es el holocausto, ¿no? Pero de hacerlo de una forma tan interesante y tan diferente, ¿no? Dejando atrás un lenguaje más obvio, ¿no? Lastimero, como yo hubiera escrito unas memorias sobre esa temática, pues evidentemente muy triste, y él lo hace con ese sentido de jolgorio, utilizando tantos referentes desde la filosofía, desde la literatura. Ese sería uno de los grandes libros de mi vida, ¿no? La filosofía, la escritura o la vida, ¿no? El 94. Luego, quizás en un tiempo a esta parte, lo último, echando la vista de años atrás, te hubiera dicho también, y vamos a mantenerlo, por ser justo, em, Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, un escritor italiano posmoderno que escribe ese libro extraordinario situado en una ciudad que adoro como es Lisboa, ¿no? Con un personaje tan singular. Bueno, trabaja temas como la soledad, el duelo, el paso del tiempo, que me interesan mucho. Luego te diría La montaña mágica, que es verdad que no sé si situarlo como libro favorito, porque decir eso de La montaña mágica es mucho, ¿no? Pero es verdad que es una lectura que te cambia la vida. Si tienes tiempo algún verano de meterte con 950 páginas adelante, no, no te vas a arrepentir, pero claro, madre mía, 950 páginas. Yo lo hice casi obligado para la tesis y luego no me arrepentí nada. Recomendación, por supuesto, de la gran Aurora Conde. Y por cerrar con algún libro muy contemporáneo, por no citar obras escritas ya, pues claro, con esa anterioridad del siglo XX, te diría, por ejemplo, una obra de una escritora mexicana estoy recomendando ahora mucho y que todo aquel que se adentra en ella le interesa, que es Desierto Sonoro, de la escritora mexicana Valeria Luiselli, ¿no? Y que es también un libro de viajes extraordinario por Estados Unidos, una obra muy interesante.
Elis Mendita, muchísimas gracias por pasar por aquí. Ha sido un placer y un gusto tenerte y charlar contigo. El placer ha sido mío y muchas gracias por todo y que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias.